aplicado al Recording proceso in de progress. en No enfermería. había, perdón, es que no había puesto a grabar la clase, me había olvidado. Avanza, por favor, una segunda o tercera diapositiva antes de comenzar. Ok. Oigan, ya con esto, oye, siento que ya vamos a terminar todo el programa. Ahí, en esa quédate, en esa. Ya en esa, ahí, no, no avanzas. Bueno, Ya, vamos a... listo. Bueno, como introducción tenemos que el pensamiento Ya puedes crítico. regresar, Hilda, puedes regresar a la primera diapositiva donde está. Despacio, Hilda, tranquila. Ya, ok. Vamos despacio, que se nos vaya toda la hora con mi grupo. Bueno, vamos a darle una pequeña introducción de lo que es el pensamiento crítico, en lo que es aplicado en el proceso de atención en enfermería. Bueno, ya sabemos y como nos han venido enseñando los docentes, que esto consiste en analizar, en razonar y en sí tomar decisiones fundamentadas para así poder brindar nosotros o como futuros profesionales de la salud, brindar un cuidado seguro y de calidad, pues no. Como les dije, pues esto va a permitir al profesional valorar correctamente al paciente, identificar como quiera los problemas reales o los potenciales, pues, ¿no? Permite también como quiera planificar intervenciones adecuadas y evaluar los resultados de manera reflexivas y también de manera objetivas. Si le hablamos un poquito de lo que es el rol del pensamiento crítico en lo que es la valoración inicial del paciente, pues podemos detectar, se puede decir que el pensamiento crítico es un papel fundamental en lo que es la valoración inicial de cada paciente, ya que esto permite al profesional de enfermería, como les dije, analizar, interpretar y también emitir como quiera juicios clínicos acertados basado en lo que es la observación. Como siempre nos viven diciendo que la observación es algo fundamental como nosotros como futuros profesionales de enfermería, ya que la observación es un paso que debemos siempre tenerlo presente hacia nuestros pacientes, ya que la observación va a permitir identificar anomalías o procesos de pronto que estén afectando la salud de nuestros pacientes o personas que estén a nuestro cuidado. Bueno, la evidencia y la experiencia también abarcan este sentido. Bueno, durante esta etapa se puede decir que el enfermero o la enfermera no solo va a recopilar como quiera datos, sino que va a permitir evaluar relevancias o como quiera coherencias y veracidad para comprender como quiera el estado integral de cada paciente. Bueno, si aplicamos un poco de lo que es el pensamiento crítico, esto implica como quiera también identificar los signos y también los síntomas significativos, es decir, va a permitir distinguir entre lo que es los datos normales y anormales, es decir, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y reconocer también los posibles riesgos o complicaciones que presenten los pacientes que tengamos a nuestro cuidado. Bueno, si profundizamos un poquito más, podemos de esta manera fomentar lo que es la toma de decisiones clínicas fundamentadas, priorizando lo que son las necesidades más urgentes de cada paciente. Y también nos va a permitir, como quiera, una planificación del cuidado individualizado. Bueno, en síntesis podríamos decir que el pensamiento crítico en la primera etapa del cuidado de enfermería, que es la valorización, esto como quiera es como quiera iniciar, que permite a la enfermería proporcionar como quiera cuidados de seguros, oportunos y como les dije antes, humanizados, que al transformar la información obtenida en acciones efectivas, va a permitir, como quiera, que la información sea obtenida en acciones afectivas para promociones y también prevenciones para prevenir, como quiera, que la salud de nuestro paciente
se empeore, pues, ¿no? Bueno, si hablamos un poquito de los que son aspectos claves, como primer punto, como podemos visualizar en nuestra diapositiva, nos manifiesta que es la capacidad de como quiera asumir la existencia de un problema potencial, ya que aunque se puede decir que todavía no se identifica completamente, pero esto requiere como quiera una mente abierta, atenta a los detalles y se puede decir con disposiciones para formular hipótesis clínicas que orientan como quiera la observación. Como les dije antes, la observación es algo esencial que nosotros vamos a tener que siempre llevarlo de la mano. Es decir, siempre vamos a tener que estar observando cómo el paciente se ve, que siente o algo por el estilo. Esto nos va a ayudar bastante a nosotros como futuros enfermeros o enfermeras. Bueno, y la toma de decisiones tempranas se podría decir también. Tenemos como segundo aspecto clave que se puede decir que el uso de la observación detallada, y esto va a permitir el razonamiento lógico, ya que el reconocimiento va a permitir señales importantes. Bueno, en sí el pensamiento crítico permite al profesional, como les digo, interpretar signos sutiles, como los cambios en la piel también. Es decir, por medio de la observación nosotros vamos a poder visualizar a veces el cambio de la piel del paciente, el tono de su voz o la postura también de cada paciente. Bueno, y relacionarlos con posibles alteraciones fisiológicas o emocionales, ¿verdad? Bueno, de esta forma se podría decir que se puede responder con rapidez y precisión a lo que se nos presente como futuros profesionales. De esta manera vamos a poder nosotros evitar que nuestro paciente se complique, pues no, ya que si están a nuestro cuidado es para que ellos mejoren, más no que por nuestro descuido ellos vayan a empeorar. Bueno, y como tercer aspecto clave podemos decir que, bueno, es fundamental que el pensamiento crítico se integra como un proceso continuo dentro del proceso de lo que es el PAE. Muchos sabemos que este proceso de atención de enfermería o el tal conocido como PAE no solamente se trata se trata de que sea un momento como quiera aislado, solamente que sino que es una forma de razonar y de acompañar cada una de las 5 etapas. Como podrán saber, el PAI tiene 5 etapas fundamentales, se puede decir como la valorización, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y también como quiera la evolución. Yo ahorita les estoy hablando de la primera etapa, que es la valorización, pero vamos a ir durante la exposición, conjunto a mis compañeros, les vamos a ir explicando un poquito más cada una de estas etapas. Bueno, como les dije, en la fase inicial, que es la valorización, les vuelvo a recalcar que esto es lo que permite recolectar, como quiera, y analizar los datos de manera estructurada, garantizando así que los diagnósticos sean como quiera acertados y las intervenciones que pues sean también basadas en evidencias y que no solamente sean suposiciones. Entonces, con esto les quiero dar a entender que cada una de las etapas de lo que acoge el PAE, pues son esenciales. Pero mis compañeros les van a les van a seguir explicando un poquito más para mayor entendimiento de las siguientes etapas. Gracias. A continuación, mi compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la aplicación del pensamiento crítico en el diagnóstico de enfermería. El pensamiento crítico es una habilidad esencial en el ámbito de la enfermería, ya que permite a los profesionales evaluar la información de manera efectiva y tomar decisiones informadas sobre el cuidado del paciente. Por el número punto 1 tenemos la evaluación del paciente. Aquí podemos obtener la que es la recolección de datos. Utiliza técnicas de entrevistas y observaciones para recopilar información relevante sobre el estado de salud del paciente. También podemos decir que es el análisis de los síntomas, identificar patrones en los síntomas presentados por el paciente, diferenciando entre lo que es normal y lo que requiere atención.
La formulación de diagnóstico. Interpretación de datos, evaluar la información recolectada para identificar problemas de salud. Esto implica analizar resultados de pruebas de laboratorio, imágenes y signos clínicos. Y la toma de decisiones, desarrollo de planes de cuidado, crear un plan de atención basado al diagnóstico, considerando las mejores prácticas y la evidencia científica. Evaluación de opciones, evaluar diferentes intervenciones y su posible impacto en el paciente, considerando sus preferencias y valores. Por último, la reflexión y aprendizaje, autoevaluación, reflexionar sobre las decisiones tomadas y los resultados obtenidos para mejorar continuamente la práctica y la colaboración interdisciplinaria, trabajar con otros profesionales de la salud para obtener diferentes perspectivas y enriquecer el diagnóstico y el tratamiento. En sí, el pensamiento crítico en el diagnóstico de enfermería no solo mejora la calidad del cuidado, sino que también empodera a los profesionales de la salud para actuar de manera más efectiva y ética. Fomentar estas habilidades dentro de la práctica diaria es fundamental para el desarrollo profesional y la atención concentrada en el paciente. Siguiente diapositiva. No escucho. ¿Qué pasó? ¿Están ahí? La otra diapositiva, Aaron. ¿Me oyen? ¿Qué pasó, María? Sigue mi compañera María José Moreno, no soy yo. Ligaron, esas diapositivas tampoco son mías. Ya. Yo les voy a hablar sobre el pensamiento crítico en la planificación y priorización de cuidado. Bueno, el pensamiento crítico en la planificación es la capacidad del profesional de enfermería para analizar la información clínica, jerarquizar problemas de salud y diseñar un plan de cuidados, fundamentados en evidencia científica y en necesidades reales del paciente. Su objetivo es garantizar intervenciones seguras, eficaces y oportunas, favoreciendo la recuperación y el bienestar del usuario. Bueno, en sí el pensamiento crítico nos va a ayudar a que el personal de enfermería no trabaje de manera mecánica, ni solamente guiándose de rutina, sino que analice bien la situación de cada paciente, sepa organizar bien los problemas como más graves, urgentes, y así organizar un plan de cuidados que estén basados en ciencia y no solamente en costumbre. Aquí, como también se habló de analizar la información, el personal de enfermería va a revisar lo que es los signos vitales, síntomas, exámenes y todo lo que se debe de saber del paciente para dar así una información verídica al doctor. Ya, y aquí también podemos diseñar lo que es un plan de cuidados, que es plantear cómo vamos a hacer,
qué vamos a hacer y en el orden de cómo tenemos que hacer nuestra evaluación al paciente. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos lo que son 4 priorizaciones. Tenemos lo que es la interpretación de datos clínicos para la planificación. Este nos va a ayudar a que el pensamiento crítico permite transformar el hallazgo de valoración en diagnóstico de enfermería. Aquí vamos a distinguir los que son problemas reales, riesgos potenciales y necesidades de prevención. Ya, esto nos va a ver todos los datos, los problemas de salud de cada paciente. Aquí podemos, un ejemplo, si un paciente tiene dificultad para respirar, entonces nosotros como enfermeros vamos a ver si el paciente necesita lo que es rápido una oxigenoterapia o tenemos que ver otro procedimiento más rápido para que nuestro paciente así tengan una respiración mejor. Ya, tenemos como segundo punto priorización de necesidades de acuerdo con criterios clínicos. Aquí vamos a ver lo que es las vías aéreas, la respiración, la circulación y eso. Aquí vamos a ver también lo que es la necesidad de fisiológica antes de la autorrealización. Ya, esto nos va a ayudar a atender primero según la gravedad y el riesgo que tiene cada paciente. Ya, como tercer punto tenemos el diseño de intervenciones fundamentadas en la evidencia. En el pensamiento crítico, esto va a evitar actuar solamente por costumbre y motiva a nosotros a seguir guías clínicas y protocolos y literatura científica. Esto nos va a permitir personalizar las intervenciones según las situaciones y los valores del paciente. Esto se eligen los cuidados basados en ciencia y protocolo, no solamente en rutinas diarias como ya tenemos de conocimiento. Y por último tenemos lo que es la evaluación continua y reajuste del plan de cuidados, pues esto va a permitir ajustar las intervenciones para obtener mejores resultados. Sí, estoy aquí, vamos a verificar si el proceso, el protocolo que estamos siguiendo está funcionando y si no, pues tenemos que cambiar de plan para tener un mejor resultado con el paciente. Siguiente diapositiva. Sigue mi siguiente compañera. Continúen, pueden continuar. Estoy esperando. ¿Ya terminamos? No, doctor, aún seguimos, ya me reincorporé. Vamos a hablar ahora sobre la toma de decisiones durante la ética, durante la implantación de cuidados. Un momento, déjame prender la cámara. Tenemos puntos fundamentales aquí. Por ejemplo, tenemos las habilidades críticas involucradas en un análisis, que son la interpretación, el razonamiento inductivo y deductivo, que más adelante se los voy a desglosar con un ejemplo. También tenemos la reflexión contextual y emocional, y por último la evaluación ética. Entonces, dentro de la interpretación podemos desglosar datos complejos para detectar tendencias
cultas, evitando interpretaciones superficiales. Así podemos tener una interpretación mucho más adecuada en base a lo que nosotros vamos a conocer, es decir, vamos a desglosar. Por otra parte, el razonamiento inductivo y deductivo es de lo específico a lo general. Puede ser también viceversa para predecir futuros resultados. Estos pueden colocarse en el PAE. Entonces, como otro punto muy importante, tenemos la reflexión contextual y emocional, que aquí se consideran factores humanos junto a la evidencia racional, el reconocimiento de sesgos personales. Y por último, pero no menos importante, tenemos la evaluación ética, que es asegurar los ajustes que respeten los principios como la beneficencia y la justicia y especialmente los casos de resultados negativos. Aquí tenemos un ejemplo breve que un paciente rechaza un tratamiento que podría salvar la vida y la enfermera respeta su autonomía, que eso es uno de los principios éticos que podemos conocer, nos ofrece información clara y acompaña la decisión sin juzgarlo. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos ya la evaluación, que ya es la última etapa, lo vamos a asociar con el ejemplo que les mencioné anteriormente. Tenemos la evaluación de resultados, es la fase final del proceso de atención de enfermería, más bien PAE, donde el pensamiento crítico se transforma en la comparación de objetos en una herramienta de reflexión profunda, a diferencia de una mera verificación. En este análisis implica cuestionar, interpretar y ajustar para asegurarse los cuidados sean efectivos y adaptarse. Dentro de estas habilidades vamos a desglosar las que ya les mencioné anteriormente, que es el análisis de interpretación, razonamiento deductivo e inductivo, reflexión contextual y emocional, y también por último la evaluación. En el ejemplo que les voy a mencionar, tenemos a un pacientito de sexo masculino de 58 años de edad, que nuestro paciente tiene obesidad mórbida de un índice de masa corporal de 32. Aparte de eso, él se ha hecho la glucosa porque llega a emergencias, le hicieron una toma de glicemia, sale con 325, lo cual ya es una glicemia bastante alta. Entonces nosotros como personales de enfermería tenemos que hacer nuestro respectivo proceso de atención para este paciente. Recordemos que no todos son iguales. Y aquí es donde entra el pensamiento crítico, etapa fundamental que nos ayuda a nosotros como enfermeros, futuros licenciados, a poder interpretar todos estos signos y síntomas que nuestro paciente va a presentar. Ahora, yo me he tomado el atrevimiento de hacer un PAE al paciente que les mencioné. Entonces, como primer punto, nuestro paciente no sabe que, que es diabetes, que tiene diabetes, porque es una glucosa bastante alta. Entonces, en nuestro plan de atención de enfermería, vamos a poner como dominio principal el dominio uno que corresponde a la promoción de la salud y de la clase uno también, que es gestión de la salud. Como diagnóstico que hemos definido es el 0489, que corresponde al riesgo de la autogestión del patrón de la glicemia ineficaz. Un factor relacionado es la diabetes que él seguramente va a tener. Entonces, como resultados, vamos a elegir el dominio de salud fisiológica 2 de la clase respuesta terapéutica AA. Como resultado, este objetivo que vamos a utilizar va a ser el control de la glicemia que le vamos a hacer a nuestro paciente. Tenemos como indicadores la concentración de sangre sanguínea de glucosa. También le vamos a hacer una hemoglobina glicosilada, le vamos a hacer la glucosa en orinas y cetonas en orinas. Entonces, aquí ahora tenemos los resultados. Aparte, vamos a hacer las intervenciones que corresponden al NIC, que corresponden al menos yo elegí, como aquí cada enfermero piensa de una manera distinta, este es mi proceso de atención a enfermería. Otro compañero lo puede hacer distinto, pero no muy alejado de la realidad, porque al final todos vamos a tener casi las mismas intervenciones, porque necesitamos ayudar a nuestro paciente. De las cuales yo he puesto en las intervenciones de mi proceso de atención de enfermería, es monitorear la glicemia según esté indicado, según lo indique el médico o de guardia. También tenemos monitorear signos y síntomas de la hiperglucemia, polidipsia, poliuria y visión borrosa, que corresponden a las 4P de la diabetes. Y también tenemos otro punto fundamental que es monitorizar la presencia de cuerpos cetónicos en la orina, según corresponda. Por eso es que en los resultados le mandamos a hacer lo que es glucosa en orinas y la cetonas en orina.
Aparte, si el médico prescribe, administrar metformina según se ha prescrito la prescripción médica. Facilitar el seguimiento y una dieta y balancearlo con ejercicio. Muy aparte de eso, recordemos que yo le dije que mi pacientito tenía un índice de masa corporal de 32, entonces él está obeso. Entonces, también como intervención vamos a escoger que el doctor le haya dado una dieta, no recuerdo muy bien qué dieta le dio, pero tengo el caso clínico aquí, pues lo estoy redactando. Entonces, él tiene una dieta prescrita y como intervención le he puesto evaluar el nivel actual del paciente acerca de los conocimientos de su dieta que ha sido prescrita. También explicar el propósito y el seguimiento de la dieta para su salud en general. Además de eso, informar al paciente sobre los alimentos permitidos y los prohibidos. Y también informar la importancia del ejercicio dentro de su plan dietético para su salud en general. Como evaluación, ya nuestro paciente ha evolucionado durante 3 días. Tenemos que nuestro paciente, que es, como le dije, es hombre, está orientado en tiempo y espacio, muestra una mejor adherencia a la dieta prescrita y entendiendo adecuadamente las recomendaciones alimentarias que se le han dado. Las glucemias diarias han disminuido a 150 miligramos sobre decilitro en los últimos 3 días, sin reportar efectos secundarios. El familiar eh, confirma la aplicación de estrategias discutidas, es decir, tanto el ejercicio como la dieta adecuada, reflejando una evolución favorable en el control de la glicemia. Entonces, aquí podemos, les acabo de explicar el proceso de atención enfermería que al menos yo realicé. Aquí es donde nosotros desarrollamos las habilidades involucradas, que es el análisis de interpretación. Para poder obtener nuestro diagnóstico tenemos que analizar muy bien, porque la NANDA tiene un sinnúmero de diagnósticos y acorde a cómo nosotros vayamos relacionando, vamos a elegir este diagnóstico que le corresponde a nuestro paciente. En este caso, yo elegí la autogestión del solo. Perdón, esa es la otra. Yo elegí el riesgo de autogestión del patrón de la glicemia eficaz. Entonces, esto se ha elegido. Aparte tenemos el razonamiento deductivo-inductivo, que es de lo específico hasta lo general. Es decir, nuestro paciente aquí hemos confirmado que él padece, bueno, tiene diabetes mellitus tipo 2 por las glicemias altas, pero con el tiempo se ha estado controlando. Y aquí también se pueden predecir los futuros resultados, es decir, con la dieta y el plan estratégico que nosotros licenciados hemos formado nos pueden favorecer. En este caso, con 3 días de evolución, nuestro paciente ha evolucionado de una forma favorable. Y al final, la evaluación ética, que es asegurar los ajustes que respeten los principios como la beneficencia. En este caso, nuestro paciente ha evolucionado muy bien y no tenemos efectos negativos en el mismo porque no tenemos efectos adversos. Siguiente diapositiva. Bueno, ya para finalizar, le dejamos una conclusión, que es el pensamiento crítico es el eje central del proceso de atención de enfermería, impulsado una práctica segura, ética y centrada en el paciente. Al integrarlo en una fase desde la valoración hasta la evaluación, los profesionales no solo optimizan los cuidados, sino que fomentan la innovación y la excelencia, garantizando resultados positivos y un aprendizaje continuo en un entorno de salud dinámico. Siguiente diapositiva, vamos a poder ver las referencias bibliográficas que hemos usado y eso ha sido todo de parte del grupo 3. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, vamos, los veo cansados, los Recording veo, stopped. los veo apagados, los veo sin ánimo, los veo destruidos, acabados, vulnerados. Los veo como la última rueda del coche, así, están estropeados. Y Brenda, para hacer drama, no está. Apago la cámara, veo. Carly, entonces. Doctor, que es buena la observación. Usted nos visualiza y ve que estamos agotados, cansados. ¿Sí ve? Por eso les digo, enciendan las cámaras para poder ver sus estados de ánimo, ver que están Bueno, profesora, yo sí estropeados. un día que nos han dicho de todo, usted nos dijo hasta la última rueda del coche. Sí, ya Los no, ya veo, no más. los veo aporreados, así como desinflados. Pero bueno, Brenda dice yo, mi merienda primero el diente, luego el pendiente, a seguir comiendo. A ver, chicos, vamos al grupo 4 ya para
tratar de terminar lo más pronto posible. Ah, antes de que el grupo 4 comparta la pantalla, bueno, ya vaya compartiendo la pantalla. Sí, sí. Douglas, ¿cuántos estudiantes tenemos inscritos en el Congreso? Uno, dice. ¿Cómo me dijo, doctor? No lo escuché muy bien. ¿Cuántos estudiantes de aquí del 3-5 Doctor, están usted dijo que inscritos? no era obligación. Yo sé que no lo estoy preguntando cuántos están inscritos. Ah, ya, doctor, muchas Otra gracias. cosa, profe, Eh, antes que siga Douglas, nosotros no hemos preparado las diapositivas, entonces nosotros seguimos como grupo 4 como usted estaba manejándose en un grupo por clases, entonces nosotros no hemos realizado aún. Ya, ya. eso Ella es es cero, profe. sincera, ella es frontal, ella va de una. Usted ya sabe cómo soy, directa. Bueno, doctor, Sí. respondiendo a su pregunta, la verdad es que no tenemos a nadie inscrito. A mí me va a dar un infarto el miocardio. Creo que Un su infarto agudo. Espérate, déjame morir lento. Con razón que me están llamando y yo ni he enterado por qué Pues era. solamente es una pantalla, profe, no ¿Mandé? No le entendí solo por nada. pantalla que nos vean nosotros. Claro, yo sé, pero Amanda dice que sí, ella está inscrita, la única. Solo una. Amanda Buenas noches, Millones. es que yo sí, o sea, yo comparto dos cursos, el 3.5 y el 3.1, entonces en el 3.1 sí, o sea, no me exigieron, pero, o sea, sí me exigieron, o sea, no, pero sí. La motivaron. Eso, me motivaron, me motivaron. Claro, Y ok, acá no sí. había motivación, y si no hay motivación no hay congreso, doctor. No, yo entiendo, ¿verdad? Yo, bueno, no, yo nunca les dije, porque mi materia no es una materia eh, pesada, una materia profesionalizante. Mi materia es más bien, digamos, no materia de relleno, porque es que toda materia es base para formarnos, ¿verdad? Pero sí, mi materia es como que un poco más, un poco menos que las materias más fuertes, ¿no? Entonces, por eso como que... ujú. No, pero igual tenía que preguntar, chicos, porque me están preguntando. Pero si le preguntan que si el 3.5 se inscribió, usted no sabe nada. No, es que soy docente de ustedes, pues entonces tengo que preguntar. Ya, a ver, el grupo 4 entonces no es, o sea, nada que ver. Entonces, a ver, déjame ver la presentación de mi retroalimentación que tengo para el día de hoy. Bueno, ¿dónde está mi diapositiva? Vamos haciendo un análisis rápido. El tema de hoy fue... ¿Me repites, Douglas, tu tema? Ahí tenía el micrófono apagado. Es el pensamiento crítico y aplicación del proceso de atención de enfermería. Hola. Sí, 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 te escucho. Allá. Estoy, estoy buscando mi información. Ok, muy bien. Sí, pero por supuesto que...
Ya, ahora sí. Pasa que no encontraba, era mi archivo para dar mi retroalimentación. Ya la tengo. Recording in progress. Ya, estamos técnicamente listos. Entonces hablábamos, bueno, nos hablaba el grupo 3 acerca del pensamiento crítico aplicado al proceso de atención en enfermería. Douglas al final pues dio una muy buena disertación, muy buen punto de vista. Yo no les voy a enseñar a hacer un PAE, ustedes me enseñan a mí a hacer un PAE porque definitivamente ustedes se están formando por esto. Tuvieron una muy buena base, sobre todo, bueno, cuando vieron bases, ¿no? Estuvo muy bien fundamentado. Entonces ustedes técnicamente tienen la pauta para definitivamente elaborar un PAE, ¿no? Es su fuerte. Ustedes son licenciados en enfermería en etapa de formación, por lo tanto tienen el conocimiento para hacerlo. Y un PAE muy bien elaborado, ¿no? Los dominios, todo estuvo muy bien. Perfecto, ¿no? Entonces, hablar del pensamiento crítico constituye técnicamente una competencia, ¿sí? Es una competencia y esa competencia es esencial para la práctica profesional de enfermería, ¿no? Técnicamente, eh, permite al profesional, si bien es cierto, analizar, interpretar, evaluar de manera reflexiva la información necesaria para tomar decisiones clínicas seguras, ¿verdad? Esas decisiones son fundamentadas y obviamente que están basadas en la ética, son éticamente responsables. Entonces, en ese proceso, en ese proceso o en ese contexto del proceso de atención en enfermería, ¿no? El PAE que lo mencionó Douglas, lo dijo, la herramienta cognitiva que orienta a cada uno de ustedes como licenciados en enfermería, a cada una de sus etapas, garantiza el cuidado. Ese cuidado que ustedes otorgan, que es un cuidado integral, que es un cuidado científico, que es humanizado, ¿no? Entonces, si nos remontamos hacia la definición de lo que es el pensamiento crítico en enfermería, yo tranquilamente a estas alturas, tanto todos y cada uno de ustedes los pueden definir como la capacidad que ustedes tienen, los profesionales de enfermería, los profesionales del área de la salud, para utilizar habilidades cognitivas y disposiciones con respecto a la actitud, ¿no? Actitudinales, orientadas a la resolución de un problema. Obviamente que hay problemas clínicos, pues, ¿no? Mediante el razonamiento lógico, la reflexión ya toma decisiones basadas en evidencia, ¿no? Entonces, autores como Alfaro, si no me equivoco, Alfaro Lefebvre, eh, decía que el pensamiento crítico implica el uso deliberado
y reflexivo del razonamiento para tomar una decisión clínica, ¿no? Esa decisión que optimice pues, los resultados en el paciente. Y ese tipo de pensamiento no se limita solo a la limitación de, o sea, no se limita solo a los conocimientos técnicos, ¿ya? Sino que se refieren esas teorías a la actitud analítica, inquisitiva y abierta que tienen ustedes los licenciados en enfermería, ¿sí? Entonces el profesional cuestiona sus puestos o reconoce rasgos, sesgos, actitudes, interpreta datos, obviamente que datos clínicos, ¿no? De manera ya dentro del contexto. Douglas nos habló, nos mencionó sobre eh, la diabetes, ¿verdad? Un paciente un paciente que era diabético. Entonces estaba contextualizado y él justificaba toda intervención con respecto a esta patología, a esta enfermedad, ¿no? Entonces, hablando de esto, ¿y a dónde yo quiero llegar? Pues al final de esta clase pretendemos que ustedes tengan la potestad de identificar la interrelación entre los indicadores de pensamiento crítico y la actuación del profesional enfermero en la toma de decisiones aplicando el proceso enfermero, ¿verdad? Aplicar el proceso de atención en enfermería como el cual admiro muchísimo un PAE, y yo no lo podría hacer nunca, ¿no? Como método sistemático para brindar cuidados humanistas eficientes y centrados, sobre todo centrados en el logro de los resultados esperados, ¿verdad? Entonces, el pensamiento crítico es un proceso de pensamiento intencional de nivel superior, obviamente, ¿sí? Utilizado para definir el problema. Estrategias para juntar y analizar información. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Implicar la diferenciación. Pensamiento crítico requiere pensar creativamente. Identificación de problemas. Usar la reflexión y la implementación de intervenciones. ¿Correcto? Ahora, eh, las habilidades. Ustedes los enfermeros, los licenciados en enfermería, utilizan habilidades del pensamiento crítico, ¿verdad? De diversa forma. Utilizando el conocimiento de otras materias y campos, enfrentándose al cambio de entornos estresantes. Técnicamente, un licenciado en enfermería trabaja bajo presión. Los enfermeros toman decisiones importantes, ¿verdad? Porque el pensamiento crítico alimenta cognitivamente la actividad artística de la creatividad. Cuando las enfermeras incorporan la creatividad, los enfermeros incorporan, ¿verdad? La creatividad, son capaces de encontrar soluciones únicas para el problema, ¿sí? Entonces, existen técnicas, ¿sí? Con respecto, pues, al pensamiento crítico, ¿no? Razonamiento inductivo. Las generalizaciones se forman de un conjunto de hechos, de observaciones. Cuando se ven juntos, ciertas piezas, pues, sugieren una interpretación en particular. Mientras que el razonamiento deductivo por el contrario, es el razonamiento de la premisa general de la conclusión en específico. Entonces, si el análisis crítico sería la aplicación de un conjunto de preguntas a una situación particular. ¿Qué quiere decir esto? Que esa situación en particular o esa idea determina la información esencial y descarta la información e ideas sin importancia, ¿verdad? Las preguntas socráticas, ¿no? Son una teoría una técnica que uno puede usar para mirar con profundidad, reconocer, examinar suposiciones, buscar inconsistencias, ¿verdad? Y diferenciar lo que uno sabe de lo que simplemente cree. Evaluar la credibilidad de las fuentes de información es un paso muy importante en el pensamiento crítico. Lamentablemente, no siempre podemos creer todo lo que leemos, hay que aprender a discernir la información, ¿verdad? Hay que aprender a discernir lo que nos dicen, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros leemos por allí, ¿no? Entonces, él o la enfermera debe cerciorarse con exactitud de la información y comprobar con otros documentos o con otros informantes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo aplico el pensamiento crítico a la práctica de enfermería? Cuando una enfermera utiliza el pensamiento intencional, se desarrolla pues una relación entre los conocimientos, las habilidades,
y actitudes que se atribuyen al pensamiento crítico, al razonamiento clínico, ¿verdad? Y al proceso de enfermería, el proceso de resolución de problemas. ¿Qué sucede con esto? Que la implementación del proceso de enfermería a mí me va a proporcionar, ¿verdad? Bueno, a ustedes en este caso, como profesionales en enfermería, un enfoque creativo de pensamiento y acción para obtener, para categorizar, para analizar los datos del paciente y planificar acciones que satisfagan las necesidades del paciente. ¿Sí? Ahora, el proceso de enfermería es un método sistemático y racional de planificación de los cuidados individualizados. Ahora, existe relación entre el pensamiento crítico y el proceso de atención en enfermería. Ojo, mucha atención, porque el proceso de atención en enfermería, el PAE como nosotros lo conocemos, está conformado por etapas, ¿sí? Ustedes las conocen, ustedes ya lo saben. Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Y ustedes saben que esto es un método sistemático que orienta la práctica profesional hacia el logro de resultados de salud en todas y cada una de sus etapas. El pensamiento crítico actúa como un eje articular y ese articular o eje articulador asegura que las decisiones clínicas se basan en un razonamiento lógico y no solamente en la rutina de la intuición, de lo, tengo que hacer tal cosa, ¿no? Que tengo que hacer. No, sino que en la toma de decisiones asegura que las decisiones que yo tome sean clínicas, ¿verdad? A ver, pero ¿cómo yo aplico? A ver, ya ustedes van a decir, ya el doctor me confundió. ¿Cómo aplico el pensamiento crítico en cada fase del padre? Ya aquí ya me dice, ustedes me pueden decir, ya me creó una confusión. No. Vamos rápidamente, vamos conversando esta situación. Hablemos de la valoración. ¿Ya? ¿Qué sucede en la valoración? ¿Qué tenemos que hacer en la valoración? Recolectar datos, ¿verdad? O recopilar datos. Y esos datos tienen que ser datos objetivos, pero también los datos subjetivos sobre el estado de salud de este paciente. Entonces, el pensamiento crítico te permite distinguir la información relevante de lo irrelevante, identificar patrones, reconocer inconsistencia, validar fuentes de información. Entonces yo no solamente como licenciado en enfermería me voy a limitar, no, yo solamente tengo que interpretar, eh, poner los signos vitales, los registros, sino que yo tengo que interpretar el significado en función del contexto clínico, cultural y psicológico del paciente. Por ejemplo, ante un paciente que se me está ahogando, un paciente que tiene disnea, el pensamiento crítico a mí como enfermero a, me va a llevar a analizar si se trata de una manifestación aguda, si se trata de una manifestación crónica, si esta está relacionada con la ansiedad o no. Ya esto te altera, ya hay una alteración cardiovascular y me pongo a pensar, ¿y si es pulmonar? Ujú. Simplemente esa sed de aire que presenta el paciente, esa sensación que se ahoga, a ustedes les abre un abanico de posibilidades mediante el pensamiento crítico para analizar de qué se trata, ¿verdad? Porque cuando ustedes lleguen a la etapa del diagnóstico en enfermería, el pensamiento crítico va a ser fundamental ya para formular un juicio clínico, pero preciso, ¿sí? El profesional de enfermería debe analizar todos los datos que recogió el paciente, absolutamente todo, agruparlos en patrones y compararlos con criterios de diagnóstico, ¿sí? Y esos criterios de diagnóstico están estandarizados. Eso ya ustedes lo saben, lo aprendieron y hablo del NANDA, ¿verdad? Ya ustedes eso lo saben. Pero el pensamiento crítico ayuda a evitar errores, como la interpretación superficial de los datos o la confusión de los signos y las causas, ¿verdad? Entonces, ese razonamiento clínico reflexivo le va a permitir a ustedes diferenciar entre problemas reales, potenciales o de riesgo, garantizando que el diagnóstico sea pertinente y que esté sustentado científicamente. Ujú. Pero, ¿qué sucede, doctor, durante la planificación? Porque ya usted ya me está hablando bastante de las fases, ¿no? Ya me confundió.
Durante la planificación, el pensamiento crítico, ¿qué me va a hacer? Guía la selección de objetivos y resultados esperados. Ujú. ¿Dónde? ¿Cómo? La clasificación del NOC, ¿verdad? Y la determinación de intervenciones de enfermería, el NIC. Es lo más apropiado, ¿sí? Porque ustedes como profesionales van a analizar las posibles alternativas de cuidado, ¿verdad? Valoran los recursos disponibles, priorizan las acciones. Y si el paciente está grave, ustedes van a priorizar en función de esa gravedad, en función de la urgencia, en función de la necesidad del paciente. Entonces, para que se entienda, el pensamiento crítico permite equilibrar el conocimiento teórico con el juicio ético y la individualización del cuidado. ¿Sí? Pasando ya a la ejecución y hablando de manera rápida, en esta etapa de la ejecución, el pensamiento crítico se va a manifestar ya como la capacidad de adaptación y juicio clínico en tiempo real. ¿Qué sucede aquí? El enfermero debe evaluar continuamente la respuesta del paciente, modificar los procedimientos si es necesario y mantener una observación activa y reflexiva. ¿Sí? No se trata solamente de ejecutar acciones de manera mecánica. El enfermero no es mecánico, Hilda lo dijo, lo mencionó, María José también lo mencionó. La enfermería no es mecánica. Hay que actuar con comprensión, con propósito, con evidencia científica. ¿Para qué? Para que cuando usted llegue a la etapa de evaluación, finalmente el paciente crítico permita valorar los resultados obtenidos y determinar la efectividad de las intervenciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesional analiza todos los datos comparativos, identifica progresos, identifica retrocesos y decide si ese plan de cuidado debe mantenerse o yo lo debo mejorar. ¿Sí? O definitivamente, si ya no lo modifico, lo suspendo y hago otro plan de cuidado. ¿Sí? Y esa reflexión sistemática fomenta el aprendizaje continuamente y la mejora de la práctica. ¿Sí? Ahora, ¿qué componentes tiene este pensamiento crítico en enfermería? Antes de ver cómo yo lo voy a aplicar, ¿qué lo compone? Está compuesto por habilidades cognitivas, por disposiciones actitudinales, habilidades cognitivas como el análisis, la interpretación, la inferencia, la explicación, la evaluación y la autorregulación, algo que le falta a muchas personas aún en la carrera de enfermería, la autorregulación, ¿sí? Entonces despierta la curiosidad intelectual, la humildad, que también les hace mucha falta, no a ustedes, gracias a Dios, a mis estudiantes, no, pero les hace falta humildad, justicia, perseverancia, apertura mental y compromiso con la precisión. Estas competencias no surgen de manera espontánea, sino que se desarrollan mediante la educación de la práctica clínica, de manera reflexiva y eso sí, el trabajo interdisciplinario. Y es muy importante que yo aplique el pensamiento crítico en la práctica en enfermería, ¿sí? Para garantizar la seguridad del paciente, la calidad del cuidado y la autonomía profesional. Porque esto les va a permitir a ustedes como licenciados en enfermería fundamentar las decisiones. ¿En qué? En evidencias científicas, reconocer los riesgos potenciales y anticiparse a complicaciones. Además, ¿qué? Fomento el trabajo colaborativo, la comunicación efectiva con el equipo de salud. Ujú. Entonces, hablando de ese contexto, ¿no? Del sistema de salud aquí en el Ecuador, ¿verdad? La rapidez de los cambios tecnológicos que estamos viviendo, definitivamente la exigencia del cuidado, centrados en la persona, el pensamiento crítico definitivamente se convierte en una competencia indispensable para enfrentar la incertidumbre y tomar decisiones éticas y seguras. ¿Sí? ¿Y cómo yo lo aplico, ese pensamiento crítico en la práctica de enfermería? Vamos a ver, ¿no? Cuando la enfermera o el enfermero utiliza el pensamiento intencional, se desarrolla una relación entre conocimientos, habilidades, actitudes y atribuyen el pensamiento crítico y el razonamiento clínico, ¿verdad?
al proceso de enfermería. Ese proceso de enfermería es el que nos va a ayudar al proceso de resolución de problemas. La implementación de ese proceso de enfermería proporciona a las o los enfermeros un enfoque creativo de pensamiento y acción. ¿Para qué? Para obtener, categorizar y analizar los datos del paciente. Planificar acciones que satisfagan las necesidades de este. ¿Sí? El proceso de enfermería, chicos, es un método sistemático, pero no mecánico. Es racional, es de planificación. ¿Sí? Y recuerden que los cuidados en enfermería son individualizados. No es todo, no es lo mismo para todos. ¿Sí? ¿Cómo yo llego a la resolución de problemas? La resolución de problemas, miren, no es nada más que una actividad mental en el que se identifica un problema que presenta un estado inestable. Entonces requiere que él o la enfermera obtenga información que aclare la naturaleza del problema, sugiera posibles soluciones, ¿verdad? Entonces la enfermera debe evaluar cuidadosamente las posibles soluciones, elegir la mejor para llevar a cabo, ¿verdad? La situación debe ser supervisada a lo largo del tiempo, claro, para asegurar la eficacia y la devolución al paciente un estado estable, ¿no? Entonces, los enfoques comúnmente utilizados para la resolución de problemas, técnicamente, prueba y error, intuición, proceso de investigación, ¿verdad? Ahora, hablando de esa prueba y error, la prueba y error no es que le voy a dar cualquier medicamento para ver cómo me va y mediante el error soluciono. No, la prueba y error es un enfoque experimental para resolver el problema que implica intentos repetidos hasta encontrar una solución exitosa, pero preservando el, eh, la estabilidad y el bienestar del paciente. El uso de este método en el área de enfermería, sí, sí puede ser peligroso porque el paciente puede sufrir daños si el enfoque es inapropiado, ¿sí? Sin embargo, si llega a usar, se llega a usar en el entorno doméstico, por ejemplo, la administración de un medicamento a un paciente, ¿verdad? La intuición, ¿sí? eh, se refiere a la capacidad de comprender, de conocer algo de manera instantánea, sin la necesidad de razonamiento lógico o análisis detallado. Si yo veo a un paciente que viene en esta posición agarrándose a nivel del epigastrio, ¿sí? Como la posición de parada de taxi, así como que yo rápidamente por intuición digo, ese paciente tiene dolor, ¿sí? Esa intuición en enfermería se puede describir como la capacidad de percibir o anticipar problemas de salud en los pacientes o de comprender la gravedad de una situación, incluso antes de que haya evidencia objetiva o de que haya resultados de exámenes de laboratorio, de imágenes, de lo que sea, ¿no? Y eso solamente eso te lleva a ti, como profesional de enfermería, a las y los, ¿no? La comunicación con el paciente, tomar decisiones rápidas, la planificación del cuidado personalizado, ¿verdad? Ahora, la enfermería definitivamente requiere de un profesional que tenga habilidades de pensamiento clínico. Enfermería no está hecho para todo el mundo, ¿verdad? Eh, esta persona debe tener habilidades de pensamiento crítico para la resolución de problemas y toma de decisiones. El pensamiento crítico es un proceso esencial para la práctica de enfermería segura, eficiente y hábil. El campo de enfermería definitivamente posee un ambiente muy complejo, es desafiante, ¿sí? En el que se debe tomar decisiones rápidas, efectivas y seguras. Es necesario pensar de una manera crítica, y eso lo dijo Alfaro en el 2014, y yo se lo venía mencionando. El pensamiento crítico en el área clínica es un proceso y el juicio clínico es el resultado de ese proceso. Explica que durante este proceso se identifica cuidados de los problemas clave. La enfermería requiere un profesional con habilidades de pensamiento crítico para poder llegar a la resolución de problemas. Exacto. Y que sea capaz de tomar decisiones, de acceder adecuadamente a la información, eh, definitivamente propiciando una práctica clínica segura, eficaz, que sea basada en evidencia, ¿verdad? Y hay estrategias como el desarrollo del pensamiento crítico, ¿verdad? Esa educación activa que promueve el cuestionamiento y la reflexión de algunas estrategias. Dentro de ellas, pues, el aprendizaje basado en problemas, la acción clínica, los escenarios y toma de decisiones,
el análisis de reflexiva, diarios de práctica reflexiva, las acciones clínicas estructurales, estructuradas, ¿verdad? Una guía de razonamiento y diagnóstico, ¿no? Taxonomías en enfermería, varias metodologías que estimulen la integración del conocimiento teórico, definitivamente con la práctica, ¿verdad? La práctica es la que hace el maestro, ¿no? Porque se van fortaleciendo la capacidad de juicio y la decisión clínica, ¿no? Ya para terminar, el pensamiento crítico definitivamente aplicado al proceso de atención en enfermería, grábense esto como una conversación como un amigo, como consejo personal, y el pensamiento crítico aplicado al proceso de atención en enfermería de verdad es el núcleo del ejercicio profesional, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, sin las licenciadas en enfermería el hospital se viene abajo. Si no hay enfermeros, si no hay enfermeras, el hospital no es lo mismo, se colapsa, ¿sí? Ustedes son el núcleo del ejercicio profesional autónomo, ético, científico. Entonces no se trata de una habilidad aislada, se trata de un proceso dinámico que ustedes van a ir formando eh, desde cada fase del cuidado, definitivamente cada fase del cuidado, hasta la valoración, la evaluación, ¿no? Eso es lo que va a garantizar que el acto de cuidar sea consciente, sea fundamentado, sea orientado para el bienestar integral del paciente, que eso es lo que buscamos, el bienestar del paciente. Entonces, hay que cultivar el pensamiento crítico en la formación, en la práctica, ¿no? Y en la práctica profesional. No solamente mejorar la calidad de los cuidados, sino que también dignificar el rol de la enfermería como disciplina científica, humanística, ¿verdad? Hay que valorar lo que tenemos, lo que somos, amar lo que hacemos, hacerlo siempre con amor, con dedicación, con empatía. Definitivamente son procesos que están cogidos de la mano, ¿no? Con la atención médica. El proceso de atención en enfermería no es aislado. Entonces, chicos, sí es muy importante esto, ¿no? Bueno, los veo bastante cansados, algunos han apagado incluso la Recording cámara. stopped. Entonces, vamos a quedarnos ahí.